Ahora lo que vamos a aprender es cómo pasar a la tela nuestro patrón de diseño. Hay unas telas que son un poco más translúcidas, hay otras que son un poco más gruesas, pero en este caso este lino es súper clarito y súper chévere porque se ve muy bien donde hay que calcar. Hay otros tipos de papeles, en este caso el papel Onyx, que sirve muy bien cuando son telas oscuras y no se ve muy bien por dónde traspasar. Entonces simplemente es colocar la tela, el papel Onyx y colocar pues la pieza, el patrón de diseño y empezar a traspasar sin el tambor, ¿no? Simplemente la tela la colocamos así súper planita en nuestra base, en nuestra mesa, colocamos el Onyx encima y colocamos el calco, pues el patrón, para que podamos empezar a calcarlo. En este caso se ve muy bien y lo que vamos a hacer es entrarlo entonces en el patrón y empezar a calcar con nuestro marcador. Colocamos nuestro patrón y colocamos nuestro tambor prensadito y empezamos a calcar con nuestro lápiz. Como la tela es oscura hay que hacerle un poquito más de fuerza, o sea, con un solo trazo de pronto queda muy clarito, pero intenten no hacerle tan duro porque en este caso estos marcadores son un poquito delicados con la punta y pues lo ideal es que les dure bastante tiempo. Muy importante es reteñir muy bien cada una de las hojitas para poder tener una mejor guía, ya que pues no es tan oscura la tela, pero sí es un poco más oscura que cualquier otra. Listo, ya tenemos nuestra pieza de bordado calcada. Empezamos con nuestro bordado. Después de anudado mi hilito, vamos a iniciar. Voy a iniciar desde acá, por este sector, por último estas de aquí abajito. Entonces, la puntada pues punto recta es muy sencilla de realizar. Cogemos la agujita y la ubicamos en la parte de abajo de la tela, en el inicio. Entonces, sacamos la telita, la agujita, perdón, y vamos a contar más o menos 3 rayitas y vamos a volver a pinchar. Cuando pinchamos, jalamos no tanto para que probablemente no se nos suelte el nudo que tenemos por la parte de atrás. Cogemos la aguja, contamos la misma distancia de la primera rayita que hicimos por la parte de abajo, guiémonos siempre con nuestro dedo corazón o nuestro dedo índice. Por eso es muy importante colocar en alguno de estos dos nuestro dedal para que cuando la aguja haga contacto con ellos en la parte de abajo, como no estamos pendientes o no los vemos, podamos evitar algún tipo de pinchada o callo en mi caso. Entonces yo ya no lo voy a utilizar porque ya no lo necesito, pero en el caso de ustedes sí. Entonces contamos los 3 espacios más o menos iguales a la primera línea para que todo se vea muy igual. Pinchamos, sacamos, jalamos un poquito para tensar la primera puntada que ya hicimos y con la mismita aguja por donde salimos la primera vez volvemos a pinchar por el mismo huequito y así ya tenemos pues el segundo guión y lo que hacemos ahora es volver a repetir el mismo proceso. Por eso es una de las puntadas más sencillas. Esta puntada recta se puede hacer para hacer letras, para hacer contornos, plantitas, mejor dicho, esta puntada tiene muchísimos usos. Entonces seguimos, pinchamos por la parte de atrás, nos guiamos que quede bien,
que la distancia sea la misma de las dos anteriores, sacamos y pinchamos por donde metimos la aguja la última vez. Vamos a repetir todo el proceso en toda la línea. Listo, entonces ya tenemos nuestra primera puntada. De pronto se les va a dificultar un poco, lo ideal es que sigan la línea. Entonces hay algunas personas que me van a decir, no Jay, es que me queda muy chueca, eso depende de que siempre lleves la misma dirección que tenemos para que pues sea muy uniforme. Y aparte de eso, lo que les había comentado al principio, intenten seguir como la misma distancia para que cuando ya armen la línea, la recta o el contorno de una letra o una letra, inclusive solo pues en esta técnica, se vea muy bien hecha. Después de que llegamos a esta punta, si quiere vamos a volver a repetir la misma puntada de acá hacia abajo. Vamos a hacerlo de una vez para volver a practicarla. Esta puntada que vemos acá la vamos a reflejar en nuestra puntada de las fojas, y aparte de las hojas la vamos a ver reflejada en nuestro diente de león. ¿Cuál es la diferencia? Si te pones a ver, la distancia no tiene dirección tampoco, o sea, del centro hacia afuera. Entonces vamos, después de realizar la segunda práctica de nuestra puntada más básica, a este lado. En este lado tenemos como unas líneas un poco locas, muchas direcciones y tamaños, para poder empezar a generar esta puntada que es súper importante, que es la de nuestro diente. Entonces seguimos con esta, vamos a practicarla nuevamente. Yo la voy a empezar aquí para no perder hilo o no desperdiciarlo nuevamente. Y ahorita lo que les voy a enseñar es cómo cortar el hilo cuando se termine, ¿sí? Cómo rematarlo por la parte de atrás. Entonces seguimos acá y vamos con ese nuevo truquito. Listo, ya tenemos nuestras dos primeras líneas de la puntada básica, que es la puntada recta, y ahora lo que vamos a hacer es aprender cómo rematar nuestro hilo por la parte de atrás. Ya sea que se te acabe el hilo, en este caso a mí no se me ha acabado todavía, pero sí es muy necesario cortarlo porque voy a empezar a bordar en este lado, en el sentido contrario del tambor. Voy a separar acá un poco, a girar, perdón, mi tambor, para que lo puedan ver bien. En esta parte hay dos formas de rematar el tambor. La primera es coger la parte roma, que sería la parte donde está el ojal de nuestra aguja, y pasarlo por debajo de nuestra telita sin que se nos enrede el hilo. Por debajo de cada una de las puntadas que se hizo lo hacemos una, dos, y si quieres una tercera vez para que te quede súper fijo ahí y no se te vaya después a desenredar por la parte de adelante. ¿Por qué por la puntica roma? Porque si lo hacemos por este lado pues se puede, ¿sí? Pero puede que pasemos la tela al otro lado y pues eso no es lo que queremos, tampoco lastimarla. Entonces por este lado siempre. Esa es la primera, entonces tú puedes cortar ahí, ¿sí? Cortas y ya queda rematadito. La segunda opción es dejar una distancia más o menos así, unos 3 centímetros, 4 centímetros, y dividir en dos el hilo. Y vamos a hacerle un nudito. Puedes hacerlo doble o triple, eso ya es tu gusto.
¿Y cuál es la diferencia de estas dos? La primera es que es un nudo que es ciego, ¿sí? No tiene relieve inclusive. En cambio esta sí lo va a tener. Va a quedar como un puntico ahí en alto relieve, pero no influye mucho al final. Entonces cualquiera de las dos opciones para que escojas cómo rematar tu tambor. Bueno, vamos a iniciar entonces con nuestra puntadita, la misma, pero sin una dirección continua. Esta puntada recta. Entonces iniciamos igual en la parte de abajo, pinchamos, sacamos y pues en este caso la extensión no es de 3 líneas, sino ya es mucho mayor, más o menos hay 2 centímetros acá. Entonces realizamos la puntada, vemos que hay una separada, o sea no es continua acá como normalmente lo haríamos en esta puntada, sino que tenemos que devolvernos al inicio de esta. Entonces pinchamos por la parte de abajo y revisamos la extensión de la puntada, el largo, y pinchamos nuevamente. Y hacemos el nudo. Hacer la segunda opción de remate que les había comentado al inicio, que es dividir en 2 el hilo y hacerle los nuditos pertinentes. Cortamos. Bueno, y como ya practicamos nuestra primera puntada en las dos variedades, sentido continuo y desordenadita o loca, como la quieran llamar, vamos a seguir con nuestra siguiente puntada, que es la puntada satén o de relleno según nuestra cartilla. Entonces, ¿cuál es la base de nuestra puntada? Según los pasos que tenemos acá, es pinchar de extremo a extremo, ya sea en sentido horizontal o en sentido vertical, dependiendo de la figura, hasta rellenar completamente nuestra hoja. Aquí iniciamos. Aquí pues vemos que es de punta a punta que vamos a empezar a coger nuestra hoja. Aquí yo va por mitad y en este lado pues ya la vemos completada. Entonces voy a hacer ese mismo ejemplo con este rectángulo, porque esta hoja se utiliza la misma puntada pero en este sentido, en este modo, que sería como un poquito loca. Y de esta manera, de esta puntadita que vemos acá, fue donde yo realicé nuestra puntada de la hojita que tenemos en el patrón floral. Entonces vamos a practicar primero con lo básico, con nuestro cuadro que tenemos acá en sentido horizontal. Empezamos pinchando de abajo hacia arriba y nuestra extensión, nuestra medida es este cuadrito que es más o menos 2 centímetros. Pinchamos nuevamente en el final de la línea y listo. Volvemos al lado del punto inicial, volvemos y pinchamos súper pegaditos para que no nos queden huecos y espacios. Tensamos un poco el hilo, puedes ayudarte con tu mano auxiliar, y pinchamos nuevamente al lado del segundo punto que hicimos. Y listo, esa es toda la puntada satén o de relleno que pues utilizamos para hacer este tipo de cosas. No es solamente cuadrados o círculos, lo podemos utilizar para corazones, para caritas, para letras también se puede utilizar. La clave está en que cuando tú realizas este tipo de puntadas tienes que seguir la silueta de la figura y hacerlo muy uniforme para que quede muy bien plasmado este bordado. La clave está en que como inicias y como finalizas quede perfecto para que tenga un buen resultado. Entonces seguimos acá muy pegadito, puntada tras puntada, terminamos acá y pinchamos por la parte de abajo al lado de nuestra puntada inicial anterior. Bueno, yo ya terminé mi proceso del rectángulo, nos llevamos hasta la mitad, pero vamos a seguir con el círculo.
Lo importante de esta técnica, de esta puntada en específico que es la satén, es saber que dependiendo del contorno, en el caso que sea recto o circular, tiene que ser muy uniforme para que quede muy bien hecho, ¿sí? En este caso vamos a trabajar este círculo, hacer el ejercicio para poder aprender un poquito más, y después de el círculo seguimos con esta que viene siendo la puntada de relleno de manera desorganizada, ¿sí? No tan lineal como lo son estas. Yo siempre parto de la mitad hacia los costados, entonces inicio por acá. Podemos seguir con el mismo, pues si tienen cerca las dos formas, ustedes en sus casitas, podemos seguir con el mismo hilo si tienen bastante, entonces para que no tengan que estar cortando el hilo ni volver a iniciar. Entonces cogemos de extremo a extremo, en este caso sería acá nuestra punta, nuestra mitad del círculo, y voy a empezar por la parte de arriba, el círculo hacia arriba. Entonces seguiríamos acá, pincho, vuelvo a pinchar acá, sale, vuelvo a pinchar y acá vuelvo a pinchar. La clave está en que si ustedes ven la curva, aumenta acá en la mitad y disminuye a los costados, entonces es ir disminuyendo, la puntada poquito a poquito. A medida que se va disminuyendo, pues se va cerrando el círculo, como ven acá. Y listo, ya terminamos la mitad de nuestro círculo. Entonces cogemos la agujita y pinchamos al otro extremo de nuestra puntada inicial para pues terminar el circulito. Entonces cogemos muy pegadito, es la primera puntada, intentemos que quede muy cerca. Hay una manera muy fácil de guiarnos, y es que nuestra tela siempre va a tener como un tipo de patrón en específico. Si se ven acá, tiene muchísimos huequitos, ustedes pueden ver también es la textura de la de ustedes. Entonces es seguir como el huequito antes de la trama de la tela para que se puedan guiar. Un tipo tela punto de cruz, de pronto si ustedes en algún momento han manejado, por medio de los huequitos ustedes se van guiando una medida exacta. Entonces acá le metí esta agujita, entonces yo sé que el puntico que está anterior a ese me va a ayudar a tener como una medida un poquito más acertada a lo que podría ser mi círculo total. Y bueno, vamos a seguir rellenando nuestro círculo lo más cercano a un círculo muy simétrico, ¿sí? Muy redondo. Pueden guiarse también, aparte del lápiz, el marcador que ustedes tienen, con la trama de la tela. Si ustedes se ponen a ver, tienen unos huequitos en específicos y eso puede ser como una retícula donde se van guiando. Normalmente yo lo hago para seguir de pronto líneas rectas, por ejemplo en este caso rectangular, pero si se les hace muchísimo más fácil la tarea con el marcador, perfecto. Entonces vamos a seguir rellenándolo y después iniciamos con esta misma puntada, pero con este aspecto que es un poco más loco, con nuestra hojita la parte superior, ¿vale? Listo, ya quedó nuestro círculo. Digamos que no se ve muy perfecto, pero para solucionar ese tipo de inconvenientes de que de pronto acá me quedó un poco más en pico, acá me quedó más grueso, acá me quedó más delgadito, cualquier inconveniente que tengas tú, puedes coger nuestra puntada recta y hacerle un contorno, de pronto con un hilo con 4 hebras para que quede un poquito más grueso, y coja toda la parte donde se ve como mordisqueadita, en este caso esta y esta. Creo que me quedó así como un limoncito. Entonces sería muy bueno como colocarle el contorno al círculo, y pues bueno, para que ustedes puedan tener un poquito más de libertad. Cualquier letra, en este caso por ejemplo una A que le agregamos acá, pues el palito, también se le puede poner ese contorno, aparte de que resalta, se ve hermoso. El proceso está de aquí para arriba,
completico y con el rectángulo también de la mitad para arriba. Vamos a iniciar con nuestra hojita, ¿vale? Entonces, si queremos hacer ese tipo de puntada, no necesariamente tenemos que seguir un orden, es decir, pinchamos acá y seguimos sucesivamente. Lo que vamos a hacer es pinchar la mitad, siempre iniciamos por la mitad y a medida que vamos siguiendo el contorno de los costados, vamos punteando donde podamos. Entonces, la diferencia es que acá no importa si tú tienes, digamos, espacios vacíos, porque tú lo puedes rellenar. Puedes hacer puntadas más largas, otras de pronto más delgaditas, ¿sí? Lo importante es rellenar y seguir el contorno de la forma, en este caso una hojita. Bueno, ya que nos hemos dado cuenta que tenemos como tal el contorno de la mitad de la hoja, seguimos bajando. Si ven ustedes acá, no hay un orden en específico. Lo importante es que no queden huecos, ¿sí? Contarle que se respete la forma que tiene la hoja, todo está súper bien. Acá podemos hacer un tipo de gradé, pero como yo estoy manejando solamente un color de hilo, pues no lo vamos a notar. Ese degradé lo vemos en nuestras flores, aquí y acá. Entonces simplemente es jugar con estas mismas formas, es decir, puntadas largas, puntadas cortas, puntadas largas, y después de que lleguemos a la mitad de la hoja, seguimos con el otro color. Yo lo voy a hacer de color blanco, ¿vale? Acá tengo una agujita ya con el hilo para que no nos confundamos y hagamos el proceso de una vez completo. Entonces seguimos del otro extremo, entonces puyamos al lado de la mitad, de la hoja a la mitad, y hacemos puntadas cortas, puntadas largas con toda la hoja. Ya se me acabó el hilo, entonces voy a rematar y a empezar con el blanco que tenemos acá. Y listo, ahora vamos a seguir. Ahorita completamos pues la parte que nos faltó de este color tierra, pero vamos a continuar con el blanco para generar el contraste del degradé. El cambio de color en este caso, porque es totalmente diferente a un color similar. Podemos traspasar, no hay problema. Cuando digo traspasar es que, por ejemplo, si aquí termina esta puntada, yo puedo coger el hilo y colocarlo, no sé, en la mitad. Acá también. Y así sucesivamente con todo hasta rellenarlo. Ya terminamos la mitad de la hoja, bueno, falta acá un cachito, y después de esto pasamos a la otra mitad. Como aquí nos falta terminar este color, lo vamos a dejar así un momentico, enhebro nuevamente para mostrarles el resultado final más adelante. Y listo, nuestra puntada loca, o también se le puede llamar la de needle painting, la que se utiliza normalmente. Y bueno, así queda nuestra puntadita de satén o de relleno en este estilo. Esta se utiliza muchísimo también para hacer retratos de mascotas, el famoso needle painting, que pues son puntadas en una dirección en específica para crear una composición. Como les digo, ustedes pueden utilizar de pronto esta puntada recta para crear un poquito más de composición con las formas, pero así quedaría entonces nuestra segunda puntada. Ahora lo que vamos a hacer, ya que tenemos ensayadita lo que es esta puntada y la puntada recta, seguimos con la tercera puntada, que vendría siendo la punto de tallo. Cuando terminemos esta punto de tallo, vamos a proseguir a realizar, en mi caso, el tambor, las puntadas que ya hemos visto, que sería esta y esta, sería la mitad, para que puedan avanzar. Y después empezaríamos con algunas que también vamos a utilizar acá en estas
como por ejemplo las ramas principales, y después las puntadas flotantes que necesitamos para estas dos florecitas. Entonces vamos a iniciar. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestra puntada para realizar los tallos de las flores, cada una de las flores, y aparece en la cartilla como la número 4, la puntada punto de tallo. Esta puntada se destaca bastante porque es muy similar a la recta, entonces vamos a ver cómo sería. Voy a coger un hilo totalmente diferente para que ustedes puedan apreciarla. La voy a hacer en este sentido para que se vea muchísimo mejor, ¿vale? Entonces pinchamos en la parte de atrás al inicio de la línea, y después de que pinchamos volvemos a hacer lo mismo, 3 líneas hacia adelante más o menos, volvemos a pinchar hacia abajo hasta crear un guión. Contamos más o menos la mitad del espacio de la primera línea del primer guión, que sería este. Pinchamos hacia arriba como si fuésemos a pinchar al final de la primera puntada, pero en vez de pinchar acá, lo que hacemos es pinchar a un lado. Entonces miramos cuál es la mitad de nuestro guión, nuestro primer guión, hacia abajo calculamos la mitad y pinchamos muy pegadito, y así quedaría nuestra primera puntada. Volvemos, la mitad de nuestro guión sería más o menos esta distancia. Si ustedes prefieren de pronto prensarlo un poquito acá, tensionarlo para que no se enrede ni les pase nada. Contamos la mitad del guión anterior, pinchamos nuevamente y jalamos. Y así sucesivamente vamos creando nuestro puntada punto de tallo. ¿Qué es lo importante de esta puntada? Si ustedes ven, cuando yo pincho de abajo hacia arriba y busco la mitad de mi guión anterior, siempre lo busco hacia una dirección en específica. Ustedes pueden empezar por la parte de arriba o lo pueden hacer hacia abajo, es decir, yo tengo acá mi guión y lo que voy a hacer es pinchar la mitad del anterior. Acá sería. ¿Cuál es el inconveniente? Que si nosotros seguimos como tal el camino que tenemos, y digamos que pinchamos acá, hacemos este guión súper bien, pegadito a la línea anterior, volvemos y pinchamos la mitad del guión, jalamos y pinchamos el anterior y lo hacemos del lado contrario, se nos va a perder la línea continua que tenemos en nuestro bordado, ¿sí? En nuestro punto de tallo. Entonces, una de las cosas muy importantes es mantener la dirección con la que iniciamos. Entonces, en este caso ya pinché acá en la mitad de todo mi tallo, siempre lo hago hacia la derecha, no lo hago hacia la izquierda, pincho la mitad al ladito del guión anterior, la mitad, y jalo. Y así sucesivamente con todo. Esta es nuestra puntada punto de tallo. Jalo, pincho al ladito, siempre tiene que quedar bien pegadita a la anterior. Pinchamos, corremos de pronto un poquitico con aguja, no lo hacemos debajo ni lo hacemos atravesando el punto, el guión anterior, eso no lo hacemos. Hacia un ladito corremos de pronto el hilo, lo hacemos lo más pegadito que se pueda, pinchamos y seguimos con el siguiente. Y listo, entonces ya tenemos nuestra primera puntada de tallo. Ahora vamos a realizarla nuevamente para que ustedes puedan apreciar un poquito más si no la detallaron muy bien acá o de pronto no entendieron algo. Y ya después de que realicemos esta puntada, vamos a iniciar con nuestro proyecto, nuestro kit floral, para poder hacer la mitad, esta primera parte que todas las puntadas son planas. Entonces listo, volvemos a pinchar o podemos pinchar acá para no digamos no desperdiciar mucho hilo, porque de aquí a acá cuando tú pinchas todo este hilo se va a notar. No sé si de pronto lo alcancen a ver desde ahí, pero entonces vamos a iniciar a la inversa, ¿vale? Entonces cuando yo pincho acá y genero mi primer guioncito, que sería este, más o menos con una medida de 3 centímetros, y vuelvo a pinchar en la parte de abajo después de jalar, que sería la mitad
mitad o un poquito más de la mitad del primero, voy a direccionarla, a ver, del lado izquierdo, que sería este. ¿Listo? Empezamos desde la segunda puntada y así vamos a continuar una por una. Entonces seguimos pinchando, jalamos y hacia el lado izquierdo corremos un poquito con el hilo la puntada del guioncito anterior, pinchamos y así sucesivamente con el proceso. Se hizo a la inversa de la primera, ¿sí? Hacia arriba y esta hacia abajo. Corremos un poco y volvemos a pinchar. Es punto de tallo, vamos a aplicarla para que no se nos olvide tan rápido. ¿En dónde la vamos a aplicar? La vamos a aplicar en este tallo, vamos a aplicarla en este tallo, en este, y hagamos de una vez el resto, ¿vale? Entonces hacemos primero los puntos de tallos para todos. Tenemos este colorcito verde, de pronto vayan a ver en los kits de 2 variedades para que ustedes puedan jugar con ellos. Y nada, vamos a iniciar entonces con nuestro lienzo oficial. Bueno, ahora vamos a iniciar con el color verde para realizar los puntos de tallo. Por este lado solamente tengo este color, pero en sus kits van a encontrar 2 variedades de verdes para que lo puedan conjugar y variar como ustedes quieran. Entonces vamos a buscar los 2 cachitos que tenemos de hilo para que no nos suceda eso de que lo enredamos, y buscamos el que sí se puede jalar, que es este. Voy a sacar una porción un poco más grande que vamos a bordar bastantico, entonces peinamos un poco la primera parte de nuestro hilo y separamos. Vamos a separar 3 hebras, ya tenemos nuestras 3 hebras, aquí tenemos el restante, vamos a desenredarlo más tardecito. Y ahora lo que vamos a hacer con nuestro posagujas es sacar la misma aguja que estamos manejando hasta el momento, que es la aguja número 1, y después de eso le hacemos el nudito a un extremo del hilo para poder empezar. Y listo, cortamos el extremo de nuestro hilo, el sobrante que queda después de hacer el nudo, y vamos a iniciar con esta de acá. Recuerden reteñir muy bien cada una de las partes para que no se confundan o no se enreden o de pronto queden un poquito perdidas por donde hacer cada puntada. Por ejemplo, acá la tela absorbió súper rápido parte de mi bordado, entonces simplemente lo retiño un poco más para que se vea y listo, yo creo que ya podemos empezar. Pinchamos, recuerden también tensar muy bien la tela para que no se les cree abolladuras más adelante. Pinchamos en la parte de abajo, todo el inicio, sacamos, volvemos a pinchar 3 guiones más adelantico, 3 líneas más o menos, pinchamos otras 3 líneas por la parte de abajo, sacamos la aguja y voy a coger el lado derecho de mi guión y pinchamos en la mitad. Seguimos ese camino por todo la vara superior, pero en el caso de nuestro tallo tiene ramitas a los costados, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es rellenarlos, es decir, ya hicimos este tercer guión. Como estamos a la par con la primera raya, con la primera línea de la ramita, vamos a hacer el guión iniciando la ramita y listo, ya tenemos nuestra primera rama. Si nosotros revisamos este primer patrón floral, vemos que la ramita va hasta un poquito más abajo de la mitad en todas o en la mayoría. Hay algunas que no las completé, pero sería muy bonito y lo ideal es que lo hagamos así para que resalte un poco más la hoja, ¿vale? Después de que ya tenemos la primera ramita hecha, por la parte de atrás volvemos y pinchamos para devolvernos a la primera o la rama principal de nuestro tallo. Pinchamos en la mitad y así
lo hacemos con todo el tallito de nuestra primera hojita. Volvemos y hacemos el mismo proceso que hicimos con el anterior. Pinchamos adelante de la rama, lo juntamos bien pegadito a la rama inicial para que no quede como flotando, y seguimos sucesivamente. Volvemos a nuestro tallo inicial. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de nuditos que se nos hacen a veces. Yo recomiendo que una vez que se empiecen a hacer, no jalen para que no se hagan más fuertecitos. Entre más suelticos queden, pues es un poco más fácil soltarlos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Ya terminamos entonces nuestra primera florecita, el primer punto de tallo. Seguimos con este, después con este y así sucesivamente. Listo, ya tenemos nuestra primera parte terminada, que son los puntos de tallo. Ahora vamos a iniciar con la puntada sateno de relleno, que son estas de acá. Y por último vamos a hacer nuestro diente de león. Para el diente de león vamos a utilizar el color blanco, y para nuestras florecitas acá vamos a utilizar el vino tinto y el color cremita. Bueno, ahora vamos a empezar con nuestra puntada satén. Yo escogí, como dije anteriormente, el color cremita en la parte de arriba para hacerle un degradé con el color vino tinto. Entonces vamos a iniciar tal cual hicimos la hoja en el ensayo anterior, que fue esta. Vamos a hacer nuestra hojita, ¿vale? Entonces iniciamos. Siempre vamos a empezar, esté en punta o no esté en punta, nuestra hoja, ¿sí? En este caso está súper ovaladita, por eso hago como la aclaración. Entonces siempre empecemos por la mitad y de ahí lo repartimos.
Bueno, entonces lo que vamos a hacer es coger otro color, en este caso voy a coger el terracota, 2 o 3 hebras para poder tener el mismo grosor que la hoja que ya tenemos hasta el momento, y vamos a iniciar a hacer las puntadas largas iguales al mismo proceso de la puntada blanca que tenemos acá. Lo único es que lo vamos a hacer de pronto un poco más largo, un poco más chiquis, ¿sí? Puntaditas más largas, más corticas, más largas, más corticas, para poder generar este degradé que tenemos acá, ¿vale? Así tal cual. Entonces vamos a iniciar. Pinchamos siempre en la mitad, como si estuviésemos haciendo otra hojita debajo de esta. Picamos bien y picamos en todo el pico de nuestra rama o tallo de color verde, y vamos rellenando de pronto acá un poco más abierta, o sea, dejando un espacio chiquitico de este lado, pero en la parte del tallo, cuando se vaya a terminar pues la puntada, vamos a hacerlo al lado para que quede más o menos así, y que no queden espacios vacíos ni huecos. En la parte de arriba, como esto ya está relleno, entonces la gracia es que tampoco se vean tan pegados cada uno de los puntos, ¿sí? Cada puntadita, entonces vamos a separarlo un poco, pero cuando estemos en esta parte de los costados de nuestro tallo vamos a pegarlo súper bien para que no queden los espacios vacíos de la tela. Entonces vamos a seguir, podemos hacer más puntadas encima de estas un poco más largas para generar un poco más de volumen, y otras más cortas. Seguimos separando la parte blanca de nuestra base, la puntada separada, y repetimos el mismo proceso del costado izquierdo. Como ya les había explicado, con las puntadas en nuestro retazo de repaso, el orden no aplica en este caso. Entonces yo estoy haciendo, por ejemplo, esta puntada y me puedo ir para acá y puedo hacer otra acá. El caso es que ustedes vayan creando como una formita de gota, en este caso, y pues si ven que tienen un espacio acá vacío, pues pueden pasar, si están haciendo una acá, pasar de acá para poder rellenar el espacio que consideren que no está quedando muy bien. No hay inconveniente con que no tenga orden, entonces pues no es algo como que deban o tengan que seguir. Y así pues voy rellenando los espacios que tengo de mi primera hojita. Cuando ya terminemos de rellenar esta parte, más o menos les va a quedar de esta forma. Si ven los espacios que quedaron acá, todo es con el fin de crear este efecto súper bonito como de degradé, como que no se vea que parte de un color en otro color, sino que se vaya como metiendo poco a poco. Entonces por eso es muy importante que le den esos espacios a el hilo blanco, que sería la base, y el terracota, que sería pues el que está por encima. Vamos a realizar el mismo proceso en cada hojita y después vamos a revisar los detalles y agregados que tienen en la parte de encima, que es con una puntada en específico, que es la cadeneta, que vamos a estarla explicando por este ladito para poderla decorar. Entonces seguimos con cada una de las hojitas. Listo, cuando ya terminemos nuestra última hojita, vamos a empezar a revisar
los contornos, es decir, esta parte, la primera de la hoja, de la formita, y la interna, nos vamos a dar cuenta que es muy similar. La única diferencia es que, como les había dicho, para hacer el relleno o el degradé del segundo color, que es el terracota, hay que dejar unos espacios mínimos para crear este tipo de pelaje. No les había comentado, pero esta puntada es muy común para bordados de pelajes de animales. El needle painting es una de las técnicas que se utilizan muchísimo y es una similar a esta. Si ustedes se ponen a ver los pelajes de algunos perritos que se gradúan dependiendo del color de cada sección, esta es la forma de realizarlo. Entonces, aparte de que tú puedes hacer una puntada recta, común y corriente, como la vimos en este ejemplo de acá, esta misma puntada, si se hace de esta manera, la podemos reflejar en formas mucho más elaboradas. Ya terminamos esta puntada, ahora la vamos a reflejar esta misma recta en nuestro diente de león, para después empezar con los detalles en cadeneta. Pero como esta es cadeneta individual, después de que realizamos el diente de león, vamos a pasar acá a explicarla una por una, cada lagrimita, y después la composición final para darle fin a nuestra primera hojita. Bueno, ya que tenemos nuestro hilo cortadito ya para empezar a bordar, vamos a ver este que es nuestro ejemplo súper claro. Las puntadas se realizan largas, de afuera hacia adentro, para crear un radio o digamos que un canal alrededor de este círculo. Vamos a realizar lo mismo que hicimos con nuestras hojas, que era las puntadas separadas en la parte externa, pero en la parte interna al lado de nuestro tallo, más recogidas para que no queden huecos. Entonces empezamos a trazar unas más largas, otras más cortas, unas más largas, otras más cortas, y ya después con nuestro color terracota vamos a realizar el mismo proceso, pero hasta la mitad de las puntadas que ya hemos trazado, para que tengan un contraste y podamos tapar todos los huecos que tengamos de nuestra tela color mostaza. Si se fijan, en las punticas tienen unas puntadas en diagonal, eso es muy característico de los dientes de león. Entonces vamos a hacerlos no en todos los puntos. Ustedes se fijan, por ejemplo, estos no tienen, algunos no tienen, como para que no se sature tanto el diente de león, pero entonces vamos a generar esto después de bordar todo nuestro círculo, ¿vale? El centro, que es este, vamos a dejarlo hueco porque después vamos a colocar pues lo que es la mostacilla, entonces no es necesario cubrirlo. Lo que normalmente yo hago es trazar primero mis líneas como de guía, de contorno. Entonces hago unas largas primero por todo alrededor. Si ven que hay unas de pronto un poco más pegaditas que el otro, con el fin de que a partir del radio se despeguen todas las puntaditas y quede mucho mejor. La siguiente, en nuestro círculo. Como les había dicho, en el centro no es necesario que manejen como un orden estricto de las puntadas, porque eso se va a tapar, entonces no es necesario como ponerle mucho ojo a eso. Lo que sí es necesario es en la parte extrema, que sería pues los orillos de afuera de nuestro diente de león.
Una vez tengamos hecho esto, por acá la voy a hacer de pronto un poquito más pequeño para que no me quede tan grande. Ustedes se van dando cuenta de este tipo de detalles pues con su bordado y dependiendo también de cómo hicieron el círculo. Yo lo voy a cerrar un poquito más y ya finalizaríamos entonces nuestras puntadas guías para poder empezar a rellenar nuestro diente de león. Entonces vamos a iniciar. En la parte de afuera se separan, en la parte de acá se juntan. Entonces vamos a hacerlas así de pegaditas, unas más largas que otras, recuerden. Acá no hay problema que queden de pronto algunos blancos, no los llenen todavía de hilo, porque si se fijan en el que tenemos acá, esos espacios se pueden cubrir con nuestro hilo color café, en este caso terracota. El color que te salga en la paleta no siempre va a ser como el mismo, porque intento que cada pieza sea totalmente diferente en cuanto a color. Entonces un oscurito de la paleta que tengas tú en el momento en el kit va a servir muchísimo para tapar este tipo de huequitos. En este caso lo voy a tapar con este que es terracota. Separaditas acá, unas más largas, unas más corticas y acá sí bien uniditas, y así por todo el diente de león. Acá estoy viendo que de pronto puedo meter una más acá, entonces me puedo volver. No hay necesidad de seguir tampoco como un ritmo muy específico, entonces puedo bordar acá y me doy cuenta que de pronto acá le cabe una y se ve bonita, entonces me meto por este lado, después por este. No hay necesidad de tener un orden en esto, entonces tranquis con esa parte que es un poco más deliberado que probablemente este tipo de puntadas que son un poco más rígidas. Y así lo hacemos con todo nuestro diente de león. Les voy a mostrar el proceso un poco más rápido para poder avanzar. Bueno, y una vez que tengamos ya hecho nuestro primer proceso de líneas, en este caso quedaría más o menos así, vamos a utilizar solo una hebrita para poder seguir rellenando los espacios. Es importante que se vea totalmente lleno, sí, pomposo, pero no se vea tan saturado. Entonces vamos a manejar un calibre un poco más delgadito para poder generar ese tipo de detalle que queremos. Aparte, con esta misma hebra vamos a hacer los trazos o las puntadas diagonales que también tenemos en nuestro tambor de referente, que son estas de acá. Entonces vamos a empezar con esas. Vamos a realizar el mismo proceso que estamos haciendo hasta el momento. Quiero que ustedes noten la diferencia de los gramajes, en este caso, de este que es un poquito más delgado que el de 2 hebras que ya tenemos. Entonces vamos a repetirlo. Esta puntada sí es un poco más loca, es decir, donde se necesite, no tienes que seguir como un orden porque ya tenemos gran parte del espacio relleno. Entonces lo que vamos a hacer es por aquí, pronto por aquí una, de pronto por acá otra. Vamos a hacer de pronto unas puntaditas chiquiticas un poquito más largas, sí, puede ser una por acá, otra por acá larguita. Bueno, y como ya tenemos lista nuestra primera parte del diente de león, este es el resultado final con hebras de 2 y de una solita en los diferentes grosores, que si ven se perciben muy bien en todo alrededor de nuestro tambor. Ahora lo que vamos a hacer es incluir en todas las orillitas las puntadas en diagonal. En este caso vamos a hacer unas puntaditas cortas
en las más largas iniciar. Entonces acá por ejemplo sería la primera. Yo voy a cruzarla, entonces voy a cruzarla al lado de la punta y el otro extremo al costado contrario, que en este caso sería el izquierdo. Utilizar solamente una hebra de nuestro hilo blanco para poder generarla, al igual que algunas puntadas que se dieron a lo largo de nuestro diente de león para generar como ese tipo de volumen diferente. Entonces vamos a iniciar con nuestra puntada en V. No es necesario hacerla en todos los puntos, entonces vamos a pinchar y hacerla en diagonal. Donde se inicia, donde se termina nuestra primera puntada, vamos a pinchar y volvemos a hacer lo mismo del lado contrario, que sería el derecho, o en el caso de ustedes el izquierdo. Y así tendríamos nuestra puntadita. No es necesario que quede como tan pareja. De hecho, si ustedes ven, yo no lo estoy haciendo totalmente acá en la punta, sino lo hago al lado de la punta para no generar de pronto un huequito. Ya les muestro de qué huequito estamos hablando. Y así con las mayorías. Normalmente se hacen esta puntadita es en las que están más sobresaliditas o donde hayan huequitos. Entonces ya pinché, saco el hilo y en el lado contrario la cruzo en X y pincho al ladito de la puntada para que podamos hacer la V. Volvemos a hacer lo mismo y vamos a revisar el huequito que yo les comentaba para que no lo repitan. Entonces ese es el final o es el inicio de una puntada, ¿cierto? Entonces pinchamos ahí mismo donde realizamos la puntada anteriormente, hacemos la V y nos vamos a dar cuenta de que produce este hueco, este huequito que ven acá. Entonces, para que nos quede mucho mejor y para que no se vea eso que de pronto va a tener visualmente una apariencia no tan bonita, entonces vamos a realizarlo de esta manera. Pinchamos, cruzamos al lado de aquí ya tenemos acá nuestro diente de león en nuestro círculo y volvemos a hacer lo mismo con el otro. Para los cachitos que se ven más internos como este es necesario también hacerle unas cuantas para que no todos los picos o estas puntadas que estamos haciendo en V sean solamente en el orillo externo. Entonces no importa que atravieses digamos este hilo que está un poco largo y atravieses esta V, porque va a generar un efecto muy lindo si lo haces muy seguido. Entonces vamos a hacer esto mismo en todas las esquinas, en todas las puntas de nuestro diente de león, y también lo vamos a repetir por dentro como hicimos con este que acabamos de hacer en todo. Bueno, y así quedaría nuestro diente de león con todos los puntos en V que ven en las esquinas. Si quieren agregarle un poco más para que sea más pomposo, lo pueden hacer.
En mi caso, lo que voy a hacer ahora es realizar la puntada un poco más corta, pero igual a estas blanquitas que hicimos al inicio, pero en un color terracota que sería este de acá. Todo con el fin de pues darle como ese contraste al diente de león para después poder aplicar la mostacilla sin ningún inconveniente. Y listo, una vez hemos rellenado totalmente nuestro círculo interno, que sería este, con puntadas largas y puntadas cortas, este va a ser más o menos el resultado. Si ustedes quieren agregarle muchísimo más relleno, pues les recomiendo que lo hagan de pronto con una hebra adicional. Yo lo hice con 2 hebras, ¿sí? Pero pues no es necesario. Ahorita lo que vamos a hacer, pues no ahorita, sino al final, es cuando se le va a dar el toque decorativo, que sería la mostacilla. Entonces la mostacilla se va a truncar un poco con todo alrededor del hilo para darle el efecto de que no está dentro, sino sale, y por esa misma van saliendo cada uno de los hilitos de colores. Por ahora ya terminamos entonces nuestro diente de león. Vamos a pasar a nuestra siguiente plantica. Esta plantica se va a hacer con la puntada margarita. La puntada margarita la tenemos en nuestra guía de puntadas básicas y el orden en específico es la número 3, que está acá. Ahí van a poder encontrar los gráficos de esa puntada, y hay 2 opciones para utilizarla. Puntada individual, que sería hacer gotica, 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 o esta misma puntada cadeneta, pero en una línea continua, ¿sí? Vamos a iniciar con nuestra puntada margarita. Margarita se utiliza para las puntadas que son individuales, en este caso estas goticas, y la cadeneta continua, que serían estas líneas acá. Tiene nombres diferentes porque tiene usos totalmente diferentes. En este caso, esta puntada que está acá la vamos a utilizar para nuestras ramas, las hojas de nuestras ramas, y esta cadeneta la vamos a utilizar para un decorativo lineal encima de nuestras hojas de la primera que hicimos, que serían estas de acá. La primera que hicimos es esta, entonces vamos a hacer la cadeneta en estos 3 extremos, y el ojito serían estos de acá. Voy a empezar por esta grandecita que está acá. Entonces, lo primero importante, pinchar siempre en el centro, ¿sí? En el centro de donde marquemos nuestra hojita. Una vez tengamos pinchado el centro, sacamos nuestro hilo. Yo utilicé 4 hebritas para que quede gruesita la lagrimita. Entonces, para que ustedes hagan lo mismo, o inclusive 3 quedaría perfecto. Cogemos con estos 2 dedos el hilo, lo tenemos, no lo tensionamos ni nada por ahora, y volvemos a pinchar por donde salimos para iniciar la puntada. Tensionamos un poquito, y si damos cuenta que si soltamos el hilo, pues se nos va a soltar y se nos va a ir completamente, y vamos pues a iniciar donde empezamos, que era sacar la puntada. Entonces, para eso es que se cogen los deditos acá y se tiene el hilo. Una vez tensionamos un poquito el hilo, volvemos a salir por el extremo contrario de nuestra lágrima, en la mitad también, y aquí jalamos. Importante, no tensionemos tanto la puntada para que nos quede este hueco. Si tensionamos mucho, a veces se cierra. No siempre pasa, en este caso no me pasó, mira, pero a veces se cierra y pues no queda la lágrima totalmente formada, sino que no se ve muy bien. Después de que tenemos este punto ya hecho, para rematarlo y para que no se suelte nuestra lágrima, vamos a hacerle una puntadita al lado contrario de donde sacamos la aguja primero.
en este caso sería acá, y pinchamos y listo. Esa sería nuestra puntada margarita. Vamos a volverla a repetir, por ejemplo, en una puntada mucho más chiquis. Pinchamos desde el centro, cogemos con nuestra mano izquierda o con nuestra mano derecha el hilo para que no se nos suelte. Volvemos a pinchar en el mismo punto donde entramos, salimos, volvemos a entrar, pinchamos en la mitad, hacemos la lagrimita más pequeña y empezamos a jalar. Si yo tenso un poco más el hilo, se me va a esconder el huequito, entonces la lagrimita no va a quedar bien formada. Entonces por eso es importante dejarla respirar un poquito, dejarla semi suelta y pinchar nuevamente. Y así vamos a seguir practicando nuestra lagrimita. Esa es súper esencial y súper importante para las flores margarita, por eso se llama así, puntada margarita. Esos son los pétalos de las flores. Lo puedes utilizar para hacer hojas, complementos o detalles que tú veas de algún tipo de forma que sea muy similar a esta que es ovaladita. Y pues es súper linda, la verdad combina con cualquier cosa que tú le pongas. Y listo, vamos a repetir este mismo proceso con todas las que tengamos en nuestra tela calcada. Y ahora vamos a iniciar con nuestra cadeneta. Es la misma puntada margarita pero continua, o sea, la única diferencia es que no tendríamos que hacer este remate para que no se nos suelte, sino haríamos otra vueltica y otra vueltica y otra U para así formar muchísimas goticas continuas. Continuamos con nuestra puntada cadeneta, la misma puntada margarita pero continua. Entonces sacamos el hilo, volvemos a sostener con estos dos deditos, meter la aguja por donde entramos la primera vez, y pinchamos 1 centímetro adelante por la línea que trazamos. Ahora, en vez de rematar acá como siempre hacemos para que quede la lagrimita hecha, lo que vamos a hacer es hacer el mismo proceso que hemos hecho hasta el momento, y es tener de nuevo con los dedos nuestro hilo, pinchar en la parte de adentro de la lágrima, no por fuera sino por dentro, por donde sacamos el hilo ahorita. Pinchamos la misma distancia anterior, que sería más o menos, no, ni 1 centímetro, 0,5 milímetros, que serían 3 líneas. Jalamos y ya tenemos nuestra segunda lágrima. Vamos a repetir el proceso. Si se nota, si fijan, simplemente seguimos los 3 pasos bases desde el inicio hasta que terminamos esta puntada. No tiene ninguna variación, lo que lo hace pues muy fácil. Y si lo notan, este tipo de puntadas sirve muchísimo para letras, para contornos de algunas formas. Se utilizan muchísimo para contornos de las hojas, y por ese motivo esta misma puntada cadeneta la vamos a estar viendo reflejada en la hojita de nuestro lienzo final, nuestro patrón de bordado de flores y plantas. Entonces seguimos repitiendo el mismo proceso, metemos el hilo dentro del ojo o dentro de la lágrima. Como la puntada está por fuera, la aguja está por fuera del lienzo, en la parte de abajo, pinchamos, sacamos nuevamente y repetimos sucesivamente. Importante, cuando vayamos a terminarla, rematamos como si estuviésemos haciendo una puntada margarita, que en este caso sería hacerle la misma puntada de remate al ladito de la lagrimita para cerrar, y así que nunca se nos vaya a soltar. Vamos a volver a repetir el proceso. Si de pronto no la cogiste muy bien,
Pinchamos para sacar de nuevo el hilo y lo que hacemos es con la mano auxiliar coger nuestro hilo, sostenerlo para que cuando volvamos a pinchar y a sacar nuestro hilo por la parte de abajo del tambor no se nos vaya y pase esto, ¿sí? Entonces para eso sostenemos con una mano el hilo y con la otra jalamos. Sostenemos, jalamos con nuestra mano diestra, pinchamos 3 líneas hacia adelante. La pinchada tiene que quedar dentro de la burbuja y muy despacio jalamos un poco el hilo para que pueda quedar la lagrimita y así sucesivamente. Cuando se nos acaba el hilo, como en este caso se me acabó y no hemos terminado, vamos a rematar igualmente para que no se nos vaya a soltar aquí y giramos, hacemos nuestro nudito y volvemos a iniciar. Ya les comento cómo volvemos a iniciar nuestra puntada. Ahora lo que vamos a hacer es meter nuestra aguja dentro de la lagrimita muy pegado, así donde estoy colocando el pelo por la parte de atrás. Entonces vamos a ubicar nuestra aguja dentro de la lagrimita muy pegada a la línea anterior a esta que vemos acá, donde rematamos, jalamos bien para que salga todo el excedente de hilo y seguimos con el mismo procedimiento. Metemos la aguja por donde la sacamos, contamos 3 líneas hacia adelante, jalamos un poco y seguimos con el mismo proceso. Entonces cuando se les acaba el hilo, eso es lo que tienen que hacer: rematar y volver a iniciar dentro de la misma lágrima para que no se pierda la continuidad de la puntada. Y listo, ya tenemos nuestra segunda línea de cadenetas continuas. Esta es la individual, entonces vamos a iniciar con nuestro tambor, nuestro lienzo oficial, que sería este, donde vamos a aplicar en este lado nuestras puntadas margarita y acá la puntada cadeneta continua, ¿vale? Entonces vamos a seguir con estas 2 puntaditas. Bueno, y ese sería el resultado de nuestra tercera plantita con la puntada margarita. Utilizamos, para darle un grosor, un volumen mucho más grande, 4 hebras de nuestra madeja de hilo mouliné. Y ahora vamos a estar reflejando esta misma cadeneta, pero continua, encima de estas plantitas, de estas hojitas que están acá en un color un poco más oscuro. Podríamos utilizar este vino tinto o el mismo terracota. Y después de eso ya empezaríamos con otras puntadas que tienen un poco más de volumen, como la rococó o puntada nudo francés, esta que es flotante, junto con esta, para poder darle pie e inicio a la mostacilla que le vamos a colocar a algunos aplicaditos de las flores y en general nuestro fondo del bordado. Entonces vamos a iniciar con la puntada cadeneta continua. Bueno, y de esta manera quedó nuestra puntada cadeneta continua. Ustedes la pueden hacer tal cual la ven acá, inclusive pueden cambiar su forma para hacer el contorno de las hojas, porque también sirve para ese tipo de aplicativos. Y como les había dicho anteriormente, aparte de los contornos, se pueden hacer rellenos o letras. Entonces, ya que terminamos esta y esta, que es la margarita, que sería la puntada individual, vamos a continuar con la puntada rococó, que es la de acá.